En fin, mientras oía a los portavoces de los grupos que han presentado esta proposición de ley, pues la verdad he de decirles que no ha dejado de sorprenderme el tipo de discurso que nos han presentado, porque la verdad que tiene poco que ver, o eso me ha parecido a mí, espero no haberles entendido mal, con lo que es el contenido de su proposición de ley, a la que efectivamente hemos pedido un turno de intervención en contra, porque aunque creemos que está llena de buenas intenciones, nos parece un grave error de concepción, y es lo que voy a tratar de explicar, y lo que deben de ser las reformas políticas de fondo que hay que hacer, sin duda alguna, para mejorar una democracia que está resultando fallida en muchos importantes aspectos de la asistencia de los ciudadanos. Y a este respecto he de reiterar pues, el que me sorprende, no sé muy bien cómo lo justifican ustedes, aunque les he escuchado con atención, el que efectivamente han hecho una descripción de hechos objetivos que en gran parte sin duda alguna compartimos, paro, desempleo, fraude fiscal, pérdida de derechos, pérdida de calidad democrática, y todo eso parece que se resuelve, según ustedes, pues con una ley que reforme la ley orgánica de referéndums y haciendo, bueno, pues cambiando el sistema político parlamentario que tenemos por un sistema político de tipo plebiscitario, en el cual este Parlamento, como voy también a explicar inmediatamente, pues prácticamente acabaría perdiendo sus funciones, no solamente del Parlamento como tal, puesto que la función legislativa en última instancia, y no solamente en última, sino de una manera prácticamente rutinaria y habitual, pasaría al referéndum, al plebiscito, sino que los propios partidos políticos que estamos aquí, que hemos sido elegidos para defender programas, pero no solo para defender esos programas, sino para negociarlos, para adaptarnos a la realidad y a los cambios de la situación, pues estaríamos, en fin, sobrantes. Seríamos una especie de teatro bastante caro que no tendría mucha justificación mantener. Bueno, nosotros, como les decía a ustedes, a los grupos que presentan esta proposición, compartimos la preocupación por buscar maneras de mejorar el funcionamiento de la democracia, pero también digo, y este es el resumen, que su proposición de convertir el referéndum en el modo habitual y prácticamente ordinario de legislación, pues nos parece un grave error, y voy a explicar por qué. Bueno, para empezar, porque consideramos que, desde luego, lo que habría que hacer es adoptar medidas proactivas, algunas de las cuales hemos presentado nosotros, también ustedes, algunas de ellas, como la reforma de la ley electoral, para hacerla más equitativa y representativa, mejorar de una manera considerable la separación de poderes y la capacidad de la Administración de Justicia para intervenir, reformar la estructura territorial del Estado en sentido federal, para que los derechos ciudadanos no estén limitados por supuestos derechos de los territorios, profundizar la Constitución Europea para que las decisiones de la Comisión Europea tengan un verdadero aval democrático, políticas realmente exigentes de transparencia y de acción de cuentas, lucha contra la corrupción y el despilfarro exigente, limitación del poder también de los aparatos en los partidos políticos, sindicatos, patronales, etcétera, con más exigencias de transparencia, democracia interna, responsabilidad como persona jurídica y demás, para que no vuelvan a ocurrir sucesos pues como el que justamente ha arruinado Bankia y las demás cajas de ahorros de este país, por muy públicas que fueran en sus orígenes, lo cual no les ha preservado de la mala utilización y de la perversión de sus fines, precisamente pues por estos agentes políticos. Eso nos parece a nosotros que es crucial y fundamental para mejorar la calidad de la democracia. Bueno, frente a esto, quizás no frente a esto, pero de una manera alternativa a esto, ustedes proponen que no, que adoptemos un sistema distinto en su proposición de ley, que es el que se recurra al referéndum, voy a leer literalmente lo que ustedes dicen, cuando se trate de decisiones políticas que afecten sustancialmente a derechos económicos, sociales y laborales. Bueno, me llama primero la atención, nos lo llama nuestro grupo, el que ustedes dejen de lado los derechos civiles, que son tan importantes desde luego como los demás. No deja de ser curioso que ahora resulte, será consecuencia de la crisis, que solamente importa el empleo, que sin duda es importantísimo, pero no tenga ninguna importancia, pongamos por caso, el matrimonio gay o cosas parecidas, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que dejar de lado toda la decisión que tiene que ver con libertades personales y con derechos civiles? Pero, en fin, vamos a lo que ustedes proponen y no lo que nosotros pensamos que deberían haber propuesto, que es, desde luego, una cosa completamente diferente y, además, no tienen ustedes por qué hacernos el menor caso. Lo que sí queremos es explicarles el por qué nos parece una mala propuesta, una mala idea de por dónde deberíamos ir en la reforma y la mejora de nuestro sistema democrático. Para empezar, lo que ustedes proponen exige una reforma constitucional. Nos parece un tanto lamentable el presentarlo de una manera ya tradicional, viciada, que comenzó con las reformas de los estatutos de autonomía para reformar la Constitución por la puerta de atrás, en este caso mediante una modificación de la ley orgánica. Porque, miren, convertir al referéndum en un instrumento obligatorio para decidir si se aprueba o no una ley que afecte a todos los casos que ustedes han enumerado, es decir, economía, trabajo y, en fin, y derechos sociales, pues francamente convertiría el 80 al 90% de las leyes que ahora mismo estamos discutiendo en objeto de ese referendo popular. Y eso debería ser, en todo caso, si ustedes creen que eso es mejor, desde luego nosotros nos opondremos, pero si creen que esto es lo mejor y lo progresista, pues bueno, en una reforma constitucional como es debido en forma.
En segundo lugar, nosotros estamos de acuerdo, como lo está cualquier demócrata, que los referendos son en muchas ocasiones insustituibles, imprescindibles para determinadas decisiones políticas, pero son para decisiones políticas verdaderamente especiales y trascendentales, al menos en la mayor parte de las democracias. Es verdad que hay otras democracias, en Estados Unidos o Suiza, no sabía yo que estaban ustedes por esos derroteros geográficos, pero bueno, es interesante tomar nota de ello, donde el referendo es una forma muy habitual de aprobar todo tipo de cosas. No hace mucho, en California, coincidiendo con las elecciones presidenciales, se sometió a referéndum, por ejemplo, la permanencia de la pena de muerte y salió aprobado popularmente que sí. No sé si ustedes consideran, desde luego nosotros no, que el que la mayoría de la sociedad esté a favor de la pena de muerte convierte a esa pena, que nos parece aberrante, en algo más democrático. Un ejemplo también de falacia sobre la que llamamos la atención y con la que hay que tener cuidado. Bien, pero como digo, una cosa son referéndums que sean insustituibles y trascendentales y necesarias su aplicación, por ejemplo, para una reforma constitucional de fondo, o como la pedimos también en su momento, cuando se trajo aquí en la legislatura pasada la reforma exprés del artículo 135, y la otra es que el referéndum sea la forma habitual de legislar, sustituyendo al Parlamento y vaciándolo por completo de competencia. Dicen ustedes, además, o se refieren a un artículo de la ley que habla de referéndums consultivos. Bueno, nosotros también además consideramos que si se celebran referéndums, y no se preocupen que haremos también propuestas de referéndums, deben de ser en todo caso vinculantes. Lo demás, si no, es paternalismo y es considerar, en fin, que se oye la opinión del pueblo, de ese sujeto colectivo que al parecer tiene una sola voz y una sola voluntad, cosa que tampoco compartimos, pero que por lo demás su voluntad y su expresión no va a ninguna parte. Además, su ley tiene una serie de problemas técnicos verdaderamente llamativos. Por ejemplo, el problema de la iniciativa legislativa. Vamos a ver. ¿Quién decide qué ley debería considerarse sustancial y someterse a referéndum? ¿El Gobierno, la mayoría parlamentaria, los dos? ¿Para qué sirve una mayoría parlamentaria que puede decir que una ley se tiene que someter a referéndum pero no puede aprobarla, aunque haya sido aprobada en elecciones? ¿Para qué haga eso? Es decir, ¿para qué quiere los ciudadanos, la ciudadanía, votar listas que presentan los partidos políticos o candidatos independientes si después no se les va a dejar decidir nada y se va a trasladar la decisión a sus votantes otra vez? ¿Qué ocurre con aquellas leyes que se hagan del Parlamento pero no hayan sido propuestas por el Gobierno ni por la mayoría parlamentaria? Cosa que también ocurre cuando hay un Gobierno que no tiene mayoría absoluta. Esas leyes deberían o no ser refrendadas en referéndum. En fin, mira, la verdad que nos parece que ustedes nos han presentado aquí una especie de ocurrencia que les parecerá sin duda ingeniosa e interesante, pero nos parece, se lo voy a decir sin ninguna aspereza, o lo intentaré, pues en fin, una ocurrencia pues en la línea de esta revival que estamos ahora viviendo, del asambleísmo, de los plebiscitos, de ese intento de confrontar las instituciones democráticas como es este Congreso con un pueblo que al parecer no tiene nada que ver, lo cual nunca he entendido, espero que me lo expliquen si quieren ustedes la réplica, con los que nos han votado a nosotros. Ya me dirán qué pueblo es ese, porque si los que estamos aquí sumamos, en fin, 15, 20 millones de votos, el pueblo, ¿qué es? Lo que no nos han votado ninguno de nosotros, que tiene que confrontarse con nosotros y tienen que sustituirnos en la aprobación de las leyes. Esta es una cuestión importante que no puede quedar sin respuesta por su parte. Y el ámbito de aplicación, ya les he dicho, ustedes no tratan para nada la cuestión de los derechos civiles, que al parecer, bueno, como no están tan afectados, o lo parece, aunque sí lo están, por la crisis, comenzando por la propia igualdad jurídica, la propia equidad, etcétera, pues no debería de ser sometida a referéndum. En fin, miren, a nosotros lo que nos parece es que lo que ustedes proponen es una fórmula de democracia plebiscitaria presentada con el pretexto de las medidas anticrisis del Gobierno. Pero es que su propia argumentación recoge disparates y he de decirlo, aunque nosotros no seamos del Gobierno y seamos muy críticos con ellos y se lo digamos en cada proyecto de ley que presentan, o prácticamente en todos ellos, que no se puede sostener la idea de que el Gobierno no tiene legitimidad democrática para aprobar decretos ley ni para aprobar luego con mayoría parlamentaria iniciativas suyas legislativas. Esto es absurdo. Pues claro que pueden. Lo que ocurre es que para eso estamos los partidos de la oposición, para hacer crítica política, para presentar alternativas, para tratar de llegar a acuerdos con ellos. Ya sabemos que eso es a veces prácticamente una misión imposible, pero eso no deja de ser la lógica democrática profunda. Y la idea de que aquí lo que hace la oposición no sirve para nada no es otra cosa que una manera de deslegitimar a la propia oposición y llevar a la calle, eso que llaman ustedes la calle, sea lo que sea, el mensaje de que no se preocupen, que lo que vamos a hacer es trasladar a esas asambleas el poder de decisión legislativa y se lo vamos a quitar al Parlamento. Y en este sentido, pues han introducido ustedes dos falacias, bueno, ya muy conocidas y clásicas, la de la voz del pueblo, ¿no? O sea, que la democracia es que se oiga la voz del pueblo. Miren, la voz del pueblo, por usar esa metáfora de antiguo recorrido, está presente en cada convocatoria electoral, o no lo ha estado ahora en Cataluña este domingo. Ahí no se ha expresado la voz de la sociedad catalana. ¿Hubiera sido mejor un plebiscito, aunque han sido unas elecciones que todos estábamos de acuerdo en que han sido plebiscitarias?
¿Qué es entonces la voz del pueblo? ¿El arrinconar y sustituir a las instituciones democráticas? ¿Eso es lo que se pretende? Yo creo que en parte sí, y desde luego es preocupante. Me parece un grave error que nos lleva desde luego a modelos que de democráticos solo tienen el nombre. No viene aquí, no está de más recordar que las dictaduras también utilizan mucho plebiscitos y referéndums precisamente para autolegitimarse. Franco celebró, que yo recuerde al menos, 2 referéndums y eso jamás convirtió su supuesta democracia orgánica en una democracia digna de tal nombre. Bueno, y en segundo lugar han introducido ustedes otra falacia interesante, que es la de la obligatoriedad del programa político. Miren, si el programa que presenta un partido político fuera obligatorio en términos de un contrato comercial, lo que ocurriría es que habríamos introducido un mandato imperativo. Es decir, los que estamos aquí no podríamos ni deliberar, ni discutir, ni tratar de llegar a acuerdos, porque estaríamos atados por un compromiso previo con determinados votantes que nos obligaría a no cambiar de posición nunca, bajo ninguna circunstancia. Y claro, aunque es verdad lo del viejo adagio latino tan incumplido de pacta sunt servanda, el adagio también se completa diciendo los pactos son servidumbre, sí, pero hasta que cambien las circunstancias. Y evidentemente la realidad es dinámica, es plástica y también hay que adaptarse a ella. Y los programas políticos no pueden pretender, esto sería propio de un programa totalitario, encerrar en su textualidad toda la complejidad y todos los cambios y todas las circunstancias y azares que se dan en la realidad, sea la económica, sea la política o sea cualquier otra. Esto me parece que es tan evidente que parece mentira que se pretenda esta idea de que el programa político es un texto sagrado como las tablas de Moisés y que salirse de ahí es pecado y por lo tanto al pecador se le castiga retirándole su poder legislativo. En fin, miren, además, si el programa político fuera obligatorio y el mandato fuera imperativo, en contra, por cierto, de lo que dice la Constitución, que explícitamente excluye el mandato imperativo, sería imposible la deliberación, puesto que no tendríamos nada que discutir, todos sabríamos lo que tenemos que votar en cada caso. De hecho, no haría falta ni que viniéramos aquí a votar. Es verdad que algunos días yo también comparto ese pensamiento melancólico, pero desde luego no se puede presentar como un principio democrático. Y en segundo lugar, iría también en contra del principio, que es verdad, ignorado por algunas de sus señorías, de que aquí todos representamos a todos y no a territorios, ni a votantes, ni a partidos, y que por lo tanto nuestra obligación, y para eso se nos ha elegido en una democracia representativa, es tratar de llegar a acuerdos, y si no podemos llegar a acuerdos, dirimir el desacuerdo mediante votaciones, con mayorías que además son cambiantes, no son mayorías perpetuas, pueden modificarse. Evidentemente hay mayorías absolutas, pero en el futuro, en la próxima legislatura, esa mayoría absoluta, y yo lo espero así, puede pasar y espero que pase a ser minoría. Para eso soy de un partido político diferente y supongo que ustedes también. En fin, miren, pero ya para acabar y no alargarme demasiado, el principal problema con todo esto es que no solamente ustedes ignoran cuáles son las normas de la democracia representativa más elementales, pretendiendo que el Parlamento sea un decorado donde meramente se decida qué se somete a referendo y a plebiscito de una manera casi, por supuesto, obligatoria, pero casi permanente. El problema de todo esto es que además las minorías quedan absolutamente desprotegidas, porque cuando se pretende que el pueblo es un organismo unánime, que tiene una única voz y que la voz de la mayoría de ese pueblo es la voz de todos, la voz de la unanimidad, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que privar del derecho de iniciativa política a las minorías y a aquellos que no están de acuerdo con la mayoría. Tengan ustedes cuidados con lo que proponen, porque esto desde luego les afectaría también a ustedes de una manera más que evidente. En fin, en resumidas cuentas, miren, nosotros les vamos a apoyar y espero que nos apoyen cuando presentemos propuestas de mejora de la democracia, tales como cambio de la ley electoral, oponernos al aumento de las tasas judiciales, mejorar la autonomía de la justicia, aprobar una ley de transparencia digna de tal nombre y muchas otras. Pero, hombre, no nos propongan esta cosa absolutamente, esta sí que es demagógica, de que lo que estamos aquí en realidad sobramos porque no tenemos ningún derecho a ejercer justamente aquellas funciones para las que se nos han elegido y por las que, por cierto, nos hemos presentado. Bueno, vamos a aprovechar este turno de réplica a este turno en contra de nuestra propuesta para aclarar algunas cuestiones que seguramente no quedaron suficientemente claras en nuestra primera intervención. Pero, señorías, señor portavoz de UPyD, déjeme que vuelva a tener una ocurrencia esta tarde, además de presentar este proyecto de ley. Y es decirle que de verdad que yo me esperaba que el Grupo Popular, el grupo que apoya al Gobierno, presentara una oposición a la propuesta que nosotros presentamos. Lo que no me esperaba, y no digo que no tengan derecho ustedes a hacerlo, pero no me esperaba que un grupo de la oposición lo hiciera, pero sobre todo con esos argumentos que usted ha esgrimido, ¿no? Hablando de la ocurrencia, con muchísimas más ocurrencias que a usted se le ha ocurrido en esta tarde. Y lo digo porque es inexplicable, por mucho que las encuestas digan que UPyD está engrosando los votos que va dejando el Partido Popular. Sinceramente, ya no sé qué nos espera escuchar del Partido Popular en la tarde de hoy. Dicho esto,
señor portavoz de UPyD, no sé si usted leyó bien la cosa. Realmente, nuestra ocurrencia es que le ha dado a usted una creatividad tremenda de ocurrencias, entre ellas pedir un turno en contra de nuestra propuesta para acabar usted diciendo que nos va a apoyar. Oiga, ¿usted qué dijo? ¿Que nos va a apoyar o que está en contra de la propuesta? Si usted dijo que nos iba a apoyar y esperaba que nosotros lo apoyaran ustedes. Yo creo, señores de UPyD, que ustedes tiene que ocurrírsele saber qué quieren, saber qué representan, saber qué están diciendo. Nosotros no estamos diciendo que la calle sustituya a las instituciones que están dotadas para la representación popular. No estamos diciendo que se escuche a la calle. Y lo estamos diciendo en un momento que fue no solamente cuando presentamos esta iniciativa, sino en el momento que le estamos defendiendo, que el Gobierno toma decisiones que van en la línea de flotación de algo tan fundamental como es el modelo de Estado. Yo sé que a ustedes les preocupa mucho el modelo de Estado de las autonomías, que quieren modificarlo para recentralizarlo. Nosotros queremos modificarlo para socializarlo, para garantizar a los ciudadanos sus derechos, para garantizar a sus ciudadanos una sanidad en condiciones, una educación en condiciones, unos servicios sociales en condiciones y creación de empleo. Y esto es lo que queremos hacer con esta iniciativa. Queremos que los ciudadanos hablen y hablen en las urnas. Y no estamos para nada diciendo que queremos implantar ya esa cultura consultiva de Suiza, que por cierto no les va nada mal. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando el Gobierno decide cosas tan importantes que modifican no solamente cuestiones económicas, sino aquellas cuestiones sociales que le restan derechos a la ciudadanía, el Gobierno debe hacer una consulta, porque efectivamente no es algo que sea baladí, sino es algo que va, como digo, al corazón del Estado. Y yo decía, acabar con ese Estado protector que el neoliberalismo está tan empeñado para dejar un Estado de ciudadanos desprotegidos. Hicimos un repaso de toda la política destructiva de este año de Gobierno, precisamente porque son políticas que están dejando a los desamparados, están dejando sin protección a los ciudadanos. Por eso no entendemos ustedes cuando a veces dicen que quieren regenerar la democracia y la política, etcétera, que nos quieren decir. Yo he dicho, hoy hay alguna cuestión en ese sentido, que a veces ustedes, cuando hacen demagogia con las ocurrencias que tienen, nos atribuyen a los políticos, a los diputados, derechos que no tenemos. Pero, en fin, allá ustedes, eso no será demagogia. Sí, alguna vez se tiene debatido en esta Cámara, desde esta tribuna, que los diputados tenemos un especial sistema de seguridad social, y yo estoy en el régimen general de la seguridad social. Estoy en el régimen general de la seguridad social. No sé ustedes, yo estoy en el régimen general de la seguridad social desde hace 43 años, por cierto. Por lo tanto, señorías, nos parece muy legítimo, nos parece muy democrático que ustedes se posicionen frente a una iniciativa que nosotros presentamos, porque entendemos que el Gobierno está aprobando unas políticas que van contra la línea de flotación del Estado de Bienestar. Entendemos que ustedes estén en contra, pero sí que les agradecería que nos aclararan si, además de estar en contra, lo van a apoyar o no, porque el señor portavoz, al final de su intervención, entendimos, no solamente yo, que nos iban a apoyar, aunque esperaban que los apoyáramos a ustedes. No sabemos en qué. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo también estoy sorprendido, porque no sabía que tenía el Partido Popular una sucursal en UPyD, y tengo una sorpresa importante. Nos ha dejado claro perfectamente lo que es su concepto de la democracia. Su concepto de la democracia acaba con la elección cada 4 años. Y algunos tenemos un concepto de la democracia que va mucho más allá. Es la democracia participativa, donde en casos excepcionales y extraordinarios que se pueden estar produciendo en un país, los ciudadanos, más allá de los parlamentarios y parlamentarias que estemos aquí,
tienen el derecho de opinar y de decidir, porque aquí se está decidiendo el futuro de millones de ciudadanos para nuestros hijos, para nuestros nietos, y además se están vulnerando de una manera sustancial lo que ha sido el estado de bienestar que hemos conocido y que hemos conquistado a lo largo de muchísimos años. Por tanto, nuestro concepto de democracia va más allá de las puertas estrictas de este Parlamento, que también respetamos de una manera profunda. Parece que estamos toda la vida de referéndums. 2 referéndums se han hecho en España, que recordemos, en la etapa democrática: el referéndum de la Constitución y el referéndum de la OTAN. Ni tan solo se hizo el referéndum para modificar el artículo 135 de la Constitución española, y eso sí era grave para la sociedad española. Se podía haber hecho un referéndum y consultarle al pueblo, porque le va a afectar a los ciudadanos. Nosotros hablamos de participación directa porque además está el artículo 23 de la Constitución española, no solamente la participación representativa, también la participación directa de los ciudadanos. Y el referéndum es un mecanismo que permite esa cuestión. Nosotros no estamos reformando ni planteando reformar la Constitución española. Estamos planteando modificar un artículo en concreto de la Ley 2/1980, no de la Constitución española, y es perfectamente modificable. Si usted pensaba que debería ser la propuesta vinculante, nos hubiera gustado que hubiera hecho la propuesta un añadido, una enmienda, para haber añadido la vinculación y no únicamente el referéndum de consulta. Ha perdido una oportunidad de oro para haberse marcado un tanto desde el punto de vista democrático. Es que lo que está pasando en este país es muy grave, y lo que ha intervenido la representante del grupo mixto y la intervención nuestra es que lo que hemos denunciado, y es obvio, es que se está produciendo una violación, un incumplimiento flagrante del programa electoral con que un partido se presentó a las elecciones. Y sus modificaciones no son fruto de que tenga que estar negociando con otros partidos políticos de esta Cámara y con otros grupos parlamentarios. No es eso, tiene la mayoría absoluta y, por tanto, si se está violando el programa electoral, la palabra dada a los ciudadanos, tienen la responsabilidad, cuando menos, de consultar a los ciudadanos. Consultar a los ciudadanos no es tan grave, y podrán decir que no están de acuerdo con la política que nos marca la Troika, que hay que hacer otra política distinta, y el Gobierno podía tomar nota de lo que opina la calle perfectamente en ese referéndum e intentar reconducir la situación. Pero ¿por qué se tiene que gobernar de espaldas a los ciudadanos? Yo creo que eso sería incluso positivo hasta para el propio Gobierno. No estamos planteando un plebiscito para Rajoy sí, Rajoy no. Lo que ocurre es que si no se plantea finalmente la consulta al pueblo, finalmente, si esto continúa por este camino, al final lo que se pedirá será otra cosa y no una modificación desde el punto de vista de un referéndum. El programa no da igual, no puede dar igual el programa, porque el programa es el compromiso que adquirimos los políticos, que adquirimos con los ciudadanos cuando nos vamos a presentar unas elecciones. Es un contrato que se establece con los ciudadanos, y cuando se falta ese contrato, cuando se viola ese contrato, se falta a la palabra dada y se falta algo sagrado con la gente. Y no es extraño que después la gente desconfíe de la política y que tenga desafectación y que haya gente que se meta con los políticos. Por cierto, su grupo, no sé por qué, ataca permanentemente a los políticos y a las políticas, como si algunos de su grupo no llevaran toda la vida en política, mucho más tiempo que yo, por ejemplo, en los parlamentos. En fin, lamento que no haya podido ser con el portavoz, que tiene mejores portavoces, incluso portavoces bis, que el portavoz de UPyD, haber podido confrontar o hacer dialéctica sobre la propuesta que hemos presentado para la modificación y poder llevar referéndum, que no va a ser un planteamiento de hacer referéndum cada día, sino cuando hay condiciones extraordinarias. Y si hoy no se entiende que en este país hay condiciones excepcionales, extraordinarias, en las que tenemos para hacer una consulta al pueblo, es que no se entiende qué es lo que está pasando en nuestro país. Sí, señorías, mire, yo me voy a ceñir al proyecto de ley que ustedes han presentado, que me da la impresión de que no se han leído. O sea, yo creo que no han leído ustedes lo que han presentado aquí. Entonces nos han pegado un repaso, en fin, en que todo el mundo, excepto ustedes, es culpable de todos los males del país, y entonces lo proponen solucionar mediante una fórmula de pensamiento mágico, que es dar la palabra al pueblo para que el pueblo se exprese, y eso cambia la realidad. Es decir, el pueblo dice pleno empleo, ¡plas! Pleno empleo. El pueblo dice no queremos subidas de impuestos, no hay ningún problema, no se suben los impuestos. El pueblo dice no queremos, bueno, cosas que son obvias y evidentes, y que por otra parte es tratar a la gente, pues en fin, como a menores de edad. Cosa que tampoco me extraña, porque si ustedes son incapaces de entender
una frase coloquial tan normal como decir les apoyaríamos sí o les apoyaremos cuando, y dicen que he dicho apoyaremos, pues la verdad es muy complicado entenderse con ustedes, porque hace falta un mínimo bagaje común de lenguaje común para entenderse. Aunque como la deliberación no les importa y no les interesa, como han dejado claro en la respuesta a las cosas que yo he dicho y que ustedes me han atribuido cosas que yo no he dicho, mientras no han contestado las que sí que he dicho, pues claro, estamos en el mismo círculo vicioso. Igual habría que hacer un referendo al respecto, aunque me parece que no sería muy útil. Miren, cuando hablan del programa y dicen que es sagrado e importante, pues todavía me dejan más desconcertado. Ustedes llevan casi un año gobernando en Andalucía. ¿Cuándo van a presentar la reforma de la ley electoral en Andalucía? ¿Cuándo lo van a hacer? No lo han hecho. No hay ningún compromiso por su parte en hacerlo. ¿Habría ustedes que recusarles? ¿Habría que hacer un referéndum para ponerles en la calle? Sean ustedes coherentes. Ustedes dicen que el programa es sagrado y no sé qué cosas más. Pues aplíquenlo, sean coherentes. Y ustedes dicen que nosotros atacamos a los políticos. Pero, hombre, no digan cosas absurdas. Pedirle a un concejal que se baje de un coche oficial que no necesita y no está justificado es para usted atacar a los políticos. Es atacar una idea absolutamente insostenible de que es la política, que es un servicio público. Oiga, no usar la política al servicio privado. Y eso lo hacen ustedes también. Y lo han hecho en las cajas de ahorros. Y lo hacen en los ayuntamientos, en comunidades autónomas. Y luego cuando nuestros representantes plantean estas propuestas, habitualmente votan en contra. ¿Qué quieren que les hagamos? Si lo quieren despachar diciendo que son ataques a los políticos y a la política, explíquenle ustedes a la gente cómo entienden la política. Y, en fin, miren, como han dado muy pocos argumentos, es complicado, como les digo, avanzar en un nuevo camino. Yo no he expuesto una posición de partido sobre qué es la democracia representativa ni deliberativa. Lo que he dicho es el ABC de la democracia representativa y deliberativa desde que se empezó a hablar de ella. Lo que ustedes proponen como cosas que son grandes avances son, en gran parte, se lo tengo que decir, verdaderas antiguallas. Esto de que el Gobierno propone y el pueblo habla solo cuando se le pregunta y no tiene capacidad de iniciativa, ni de enmendar, ni de deliberar, ya existía en ciertas épocas de la República Romana. Fíjense ustedes qué moderno y qué avanzado. Cuando el Senado mandaba a los comicios una consulta sobre si estaban de acuerdo con que se aprobara tal ley o cual, y nada más, y no podían hacer otra cosa, ni reunirse por su propia iniciativa, ni presentar enmiendas, por supuesto, ni presentar propuestas de ley. Esto es tan avanzado como, no sé cómo decirles a ustedes, como la pana. Ahora, si les parece que eso es muy avanzado, pues ¿qué le vamos a hacer nosotros? Insisto, yo he hablado en contra de su proposición de ley porque nos parece mala para la democracia, no porque sea mala para el Gobierno. A ver si lo entienden. Es que yo no hablo ni a favor ni en contra del Gobierno. Esto vale, lo que yo he expuesto, vale igual para cualquier Gobierno, aunque fuera un Gobierno de izquierda plural o del BNG, es que es lo mismo. Y de eso se trata. Y nos parece una propuesta que efectivamente es una ocurrencia, porque cuando se examina no tiene el menor rigor y ustedes mismos son incapaces de defenderla, si no es con ataques ad hominem y con ataques que incluyen acusaciones de cosas que yo no he dicho y nosotros lo hemos hecho como partido. Y bueno, pues ¿qué quieren que les digamos? Es decir, si ustedes no están de acuerdo con la democracia parlamentaria, pues bueno, pues es legítimo. Díganlo, explíquenlo, cuéntenlo. ¿Y qué proponen como alternativa? Pero no me vengan diciendo que si el abuelo no se quiso y su abuelo, el Gobierno fuma en pipa. Es decir, con esto no vamos a ninguna parte. Y sencillamente esta es la razón por la que vamos a votar en contra de la toma en consideración. Y para finalizar, miren, es que encima no saben ni cómo son los procedimientos parlamentarios más elementales, señor Lara. Yo no puedo proponer una enmienda a una toma en consideración. Solo si se aprueba la toma en consideración podré enmendar su proyecto de ley. Par de mentira, hombre.